días, tardes, noches, dependiendo la hora que me estés viendo, mi querida reposterita, mi guapo reposterito, y a ti que sigues mis redes sociales, ¿cómo estás? Pues otra vez aquí en un video más de este curso de repostería en YouTube, quiero hablarte de uno de los temas más importantes y que causan también muchas dudas. El ingrediente principal de casi todos nuestros postres, y es el harina. Vamos a hablar de los diferentes tipos de harina que existen. Yo sé que hay muchas dudas, que si tienen gluten, que si no contienen gluten, cuál tengo que elegir, que si hay todo uso, que si hay harina de fuerza. Bueno, vamos a tratar de aclarar todos estos puntos. Te invito a que te suscribas al canal para que así te llegue una notificación de cada vez que subo un nuevo video, y sobre todo para que sigas todo este proceso en este segmento de repostería o curso de repostería en YouTube. Así que comenzamos. Una de las preguntas más comunes que se me hacen es: ¿qué es la harina? Bueno, en sí, la harina, así se le llama a todo aquello que fue procesado y pulverizado. Cualquier tipo de grano seco que se pulveriza, cuando pasa por todo ese proceso, se hace un polvo llamado harina. Esa es harina. Por eso vas a encontrar que si harina de maíz, que si harina de trigo, que si harina de almendra, que si harina de coco, harina de garbanzo, harina de chía, harina integral. Entonces vamos a hablar de todo este tipo de harinas. Pero pues sí, te comento que en efecto, tú por ejemplo puedes decirle a tu esposo: ¿sabes qué, esposo mío? Tráete una harina, y te va a llegar con una maseca. Y vas a decir: no, esta no es. Pero pues es que esta es harina de maíz. Y ahí la confusión cuando estamos haciendo una preparación de algún pastel, postre, galletas o cualquier cosa que necesitemos hacer en este mundo de la repostería. Así que la harina en sí, la palabra la harina, significa el terminado que se le da a cualquier ingrediente seco, legumbres, cualquier tipo de esos granos secos que pasan por este proceso de pulverización para quedar con esta textura polvosa, blancosa. Y bien, bueno, ahora vamos a hablar de la harina más común. La harina más común es la harina de trigo o el harina de trigo. Marcas hay muchísimas. Ahora, la harina de trigo se utiliza para pasteles, para postres, para galletas, para absolutamente todo dentro del mundo de la repostería. Esta harina sí contiene gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína que viene en los granos, en algunos granos, y obviamente pues esto ayuda a que entre más gluten tiene, más levanta un pastel. Por eso hay muchas harinas que no contienen gluten, pero el terminado no es igual. Pero bueno, regresemos a esto de la harina de trigo. La harina de trigo contiene gluten, en efecto. Esta pues se saca del trigo y es la que normalmente compramos. Es la más común. Funciona para absolutamente todo. Como les comento, marcas hay muchas. Ahora, dentro de estas harinas de trigo existen también una variedad. Que si la doble cero, que si la cero, que si la fuerte, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Muy bien, entre más ligera obviamente es una harina, pues digamos que es más el levantado de la harina. No es muy común encontrarla. Por ejemplo, si yo voy a mi tienda de repostería y quiero harina doble cero o triple cero, o creo que hay hasta 4 ceros, no la voy a encontrar. No es muy fácil. Esa sí tiene que ser una tienda de repostería tal cual. Y yo te invito a que no te mortifiques tanto por eso. Realmente lo único que hace que cambie obviamente es cómo va a levantar tu pastel. Obviamente va a quedar un pastel mucho más esponjoso, más liviano, más que nada, más liviano. La harina tradicional es esta, la harina comercial, y todos la utilizamos y las venden en las tiendas de repostería. Así que, bien, pues esta harina sí contiene gluten. Ahora, nos vamos con la harina de maíz. Muchas veces me han preguntado que si esta funciona para hacer pasteles. Bueno, sí,
y no. Realmente es muy pesada, no contiene gluten. El gluten, recordemos que es una proteína que nos ayuda a que nuestro pastel infle. Y al no tener gluten, y de hecho por aquí dice, sin gluten, pues obviamente no levanta, todo queda más como apelmazado. Si bien se pueden hacer pasteles, por ejemplo, de elote, pastel de maíz, o sea, todo quedaría como un budín, un pastel muy apelmazado. El sabor no es tan malo, pero no estamos acostumbrados tanto a usarlo. Esto más bien es para hacer que las tortillas, que el tamal, diferentes tipos de platillos. De hecho, en la parte de atrás de esta dice aquí, cómo hacer un pan de elote. Existen varios tipos. Está la blanca, está la amarilla también hay harina de maíz, amarillo. Ahora sí que depende del grano, depende del elote que hayan agarrado, si es blanco, si es amarillo. Y pues ahí es como queda. Hay diferentes tipos de harinas de maíz, pero no es como tan común utilizarlo en la repostería. Si bien en la cocina sí, en la repostería no lo es tanto. Muy bien, pues también existe lo que es nuestra harina de trigo integral. Si bien esta también es harina de trigo, pues esta es integral, es muy diferente. ¿Qué significa integral? Bueno, la harina integral es aquella donde todas las semillas que se utilizaron o el trigo que se utilizó viene con todo y cáscaras. Esta la utilizan mucho las personas que requieren consumir más fibra. Si bien se puede decir que es una harina más saludable, pero aún así su contenido de gluten sigue siendo alto. Una persona que es alérgica al gluten no debe de consumir absolutamente nada que provenga de estas dos harinas. Ahora, existe la harina sin gluten. ¿Cuáles son? Pues es la harina, por ejemplo, la de almendra, la de coco, hay de diferentes, de garbanzo. Bueno, no me acuerdo si el garbanzo contiene gluten. Siempre tenemos que aprender a leer muy bien todos, o sea, revisar toda nuestra bolsita y verificar si nuestra harina contiene gluten. Por ejemplo, yo tengo esta de aquí, que acabo de acabarme. Esta dice que es de arroz café, arroz integral y es libre gluten. Entonces tenemos que revisarlo. Hay personas que son alérgicas al gluten y no pueden consumir esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Cuando nosotros hacemos un postre con este tipo de harinas, sí, quedan unos postres deliciosos, pero no inflan igual, no van a inflar igual, no van a esponjar tanto, porque les repito, el gluten es lo que nos ayuda a que todos nuestros postres, pasteles inflen. Es la proteína y obviamente ocupa ocupa de eso para que infle. Así que si bien salen deliciosos, no quedan igual de esponjosos. Uno de los tips que yo puedo darte cuando utilices harinas sin gluten es que las ciernas las más veces posibles para que de esta manera puedan levantar más de lo normal. Ahora, existe una harina muy común que nosotros conocemos como la única sin gluten cuando estamos empezando, que es la harina de almendra. La harina de almendra yo no tengo aquí, ya me la acabé, pero la harina de almendra sí, en efecto, es una harina sin gluten. Pero es una harina con un costo elevado, la almendra es cara y ojo, cuando a ti te pidan un postre libre gluten, también tienes que asegurarte que la persona no sea alérgica a la almendra, porque le estás dando almendra pulverizada, hecha harina, obviamente, a una persona. Así que hay que tener mucho cuidado con las harinas de almendra, no venderlas simplemente como, no tiene gluten. No, tienes que decir qué tipo de harina es. Tienes que hacer las preguntas correctas. O sea, ok, ¿por qué no consume gluten? No, porque soy alérgica al gluten o porque me estoy cuidando de la salud. Ok, tengo este tipo de harina de almendra. ¿Es usted alérgica a la almendra? No, que no. ¿Es alérgica usted al garbanzo? No, que no. Ok, perfecto. Tienes que acomodarte con tu cliente para que saber
qué tipo de harina vas a utilizar, porque como te comento, hay muchos tipos de harina. Ahora, hay una harina que me preguntan mucho, no la tengo, no la encontré yo aquí, que es la harina de fuerza. ¿Qué es la harina de fuerza? La harina de fuerza es aquella que se necesita para hacer panes. Para hacer panes, para que salgan mucho mejor. Es una masa, digamos que un poquito más, harina, perdón, un poquito más pesada. Si bien no la encuentras, también hay unos polvos que ayudan cuando se le agrega la harina integral a hacer este proceso. Ayer, bueno, justamente en un video que hice de un tour, ahí vi la bolsita que era un, como activador de la harina para que el pan quedara más fuerte. Si bien no encuentras la harina de fuerza, sí puedes encontrar estos polvos que te ayudan. Voy a dejar aquí abajo, esto ahorita si me acuerdo cómo se llama, sí, nos ayudan a que para que nuestro pan quede todavía más fuerte. La harina de trigo es un polvo muy finito que nos ayuda a que nuestros pasteles, como les digo, queden como más levantados. Obviamente, si queremos nosotros hacer un pan, pues si queremos que quede como más pesadito, pues si ocupamos este activador para que nos quede un pan pues como más fuerte. Esto es la harina de fuerza y como les digo, no es muy común de encontrar. Ahora bien, hay otra harina que también igual, no la tengo aquí, eso al otro lado se consigue más. Pero bueno, muchas personas sí la hacen. La harina de avena. ¿Qué hay con la harina de avena? ¿Tiene o no tiene gluten? Bueno, ese es un tema que yo he compartido mucho en mis cursos de libre gluten, libre azúcar, libre lactosa. Y bueno, lo voy a compartir aquí. La harina de avena contiene avenina. Esa es la proteína de la avena. La proteína de la harina de trigo es gluten. Así que digamos que la avenina es algo similar al gluten, pero pues diferente. Diferente. Las personas que no pueden consumir gluten sí toleran muchísimo más la avenina. O sea, pueden consumirlo sin ningún problema. Digamos que es un genérico del gluten y pueden consumirlo. Algunas personas sí, algunas personas no. Algunas personas no pueden consumir cierto tipo de proteínas. Aunque la avenina no es similar al gluten, pues digamos que algunas personas, sobre todo los celíacos, que son las personas que no consumen gluten, pues sí pudiera afectarles, pero los toleran un poco más, muchísimo más que consumir el harina de trigo. Así que ahora, también hay otra cosa muy importante. En sí, la avena no contiene gluten, pero sí puede contener gluten por contaminación. ¿Qué es esto? Si tú vas y compras tu bote de avena, muchas veces sí puede contener gluten. Tú necesitas conseguir una avena que diga libre gluten. Ahora, yo sé que vas a preguntar, caray, ¿cómo que sí, cómo que no? Entonces ya no entendí. ¿Qué es la contaminación? Muchos de estos productos se procesan en el mismo lugar y al procesarse en el mismo lugar, obviamente, sí quedan residuos o utilizan algunas cosas que llegan a tener gluten. Entonces, tú tienes que buscar una harina de almendra orgánica que donde se prepara única y exclusivamente harina de avena. No las comerciales. Estas avenas comerciales por lo general sí contienen gluten por contaminación, porque trabajan otro tipo de mezclas y harinas y se contaminan y obviamente llegan a contener gluten. Así que si bien la avena no contiene gluten, contiene avenina, sí puede llegar a tener el gluten por contaminación. Esta harina preelaborada que tienen muy satanizada algunas personas que dicen que es muy chafa, que muy mala, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, yo les comparto que en el mundo de la repostería, muchos colegas nos hemos visto en las tiendas de repostería y todos compramos harina preelaborada. Si bien esta es una harina más casera, existen otras que nosotros compramos que vienen como, pues bueno, en estas bolsitas de kilo.
Son un poquito más diferentes, tienen un poquito más de sabor, pero eso no significa que no podamos hacer grandes cosas con esta harina. ¿Cuál es la diferencia de todas las demás harinas? Bueno, la diferencia es que esta ya contiene todos los ingredientes exactos para solamente agregarle huevo, aceite o mantequilla, agua o leche. Así que podemos nosotros trabajar con esta harina sin ningún problema. Marca la que tú quieras. Yo recomiendo que tengas de vainilla o la más clara posible para que puedas hacer diferentes sabores. Ya en otro momento de estos videos, de este curso, estaremos hablando de cómo cambiar sabores. Pero yo sí puedo compartirte que yo con la harina de vainilla, bueno, no en esta de caja, sino en esta, yo he logrado crear 48 sabores diferentes. La gente no lo detecta porque realmente el sabor es muy rico. Hay que quitarnos esa venda a los ojos de que si nosotros utilizamos esto no estamos haciendo pasteles caseros. Obviamente que si todo lo sigues al pie de la letra y eso, pues no le estás dando como que un plus a la masa. A la harina. Esta harina de verdad es tan bondadosa que nos ayuda a hacer con ella lo que queramos sin tener absolutamente, muy baja probabilidad de que no salga. Así que, pues esto es nuestra harina preelaborada. Yo, eso sí, no sigo las instrucciones de acá. Yo sigo otro tipo de instrucciones y, pues bueno, esto es la harina preelaborada. Vamos a hablar de la última harina, que yo sé que a lo mejor vas a decir, ah, caray, esa no la tenía contemplado dentro de las harinas, pero en efecto, es una harina. Recordemos que todo lo que se procesa y queda en este polvito, pues el nombre es harina. Y esta en particular es ultra fina y estamos hablando de la fécula de maíz, mejor conocida como maicena. Esta no contiene gluten porque, viene de acá. Viene de acá. Es almidón de maíz libre de gluten. Para mí este es un espesante. Me ayuda para espesar cualquier tipo de mezclas y todo. Pero sí hay recetas para hacer pastel. Ahora, los pasteles que tú harías con fécula de maíz son pasteles muy livianitos, sí esponjosos de cierta manera, pero son muy livianitos. Si tú quieres hacer postres que sean libre de gluten, pudieras utilizar también la fécula de maíz, obviamente buscando alguna receta que puedas hacerlo. Esta es muchísimo más fina que cualquiera de las otras harinas que yo te he mostrado aquí. Digamos que su textura es como el azúcar glass, así que por eso, las recetas son... Sí hay muchas recetas, pero realmente el terminado es mucho más finito. Con finito me refiero a un pastel casi que se te deshace en la boca. Obviamente no recomendaría hacer un pastel de 2 pisos, de 3 pisos con fécula de maíz porque no lo va a aguantar. O un pastel cubierto de fondant no lo va a aguantar. Pero en efecto hay muchas recetas que se hacen, muchos pasteles, bizcochos, panecitos incluso, que se hacen con fécula de maíz porque también es una harina, es un almidón. Para mí este es un espesante, yo lo uso como espesante para muchas cremas. Y bien, pues hasta aquí hemos llegado con este video hablando de los diferentes tipos de harinas. Yo espero que este video te haya gustado. No olvides suscribirte a este canal, darle like, activar la campanita de notificaciones para que así te avise cada vez que subo un nuevo video. No olvides que yo soy tu amiga Ludis y que estamos en una sección más de curso de repostería en YouTube. Te mando un fuerte abrazo, besos, bendiciones. Bye, bye.